Las actitudes terapéuticas rogerianas. A continuación desarrollaremos lo que sin duda constituye un tema nodal del pensamiento Roger en la psicoterapia, la educación y las relaciones humanas en general, con el tema de las aptitudes. Para nuestro autor, este es un elemento clave en cuanto al hacer psicoterapéutico. Roger no acepta la asepsia personal del terapeuta en su hacer, tampoco cierta disociación instrumental que lo hiciera neutro relacionalmente. Quiere decir que el terapeuta, como meta, debe ser el mismo en lo que hace durante la sesión. Para Roger, más allá de todo profesionalismo diplomado, no pregonizamos un apostolado o una filantropía, sino un servicio auténticamente humano. La presencia del terapeuta, presencia psicoterapéutica plenamente humana y no otra cosa. Esto teniendo en cuenta algunas características, como lo es la observación, la reflexión y la experimentación, que se llega a definir y estudiar de modo sistemático estas características, lo cual denominó Roger condiciones de aptitud. Con estos elementos, sin los cuales no se desarrolla un auténtico proceso sanante, por eso son condiciones. Y la idea es que el paciente advierta, reconozca en su terapeuta la presencia real y auténtica de esas aptitudes. Ahora, si un paciente no reconoce en su terapeuta estas aptitudes, quiere decir que no hay una alianza terapéutica, ya sea por incapacidad o por falta de disposición del mismo. Ahora, ¿qué entendemos por actitud? En términos generales, la actitud es aquella tendencia constante a percibir y reaccionar en un determinado sentido. Y la aptitud rogeriana será la que manifiesta la tendencia constante a percibir al paciente como una persona con las capacidades adecuadas para la actualización de las mismas. En correlación inmediata, diremos que lo anterior implica la tendencia constante a reaccionar por parte del terapeuta primero, con congruencia. Dentro de las actitudes mencionadas por Roger, él menciona lo que es la congruencia. Y para él, ¿qué es la congruencia? Bueno, él lo resume, digamos que en una palabra en inglés que es to care, que significa cuidar. Para Roger, el terapeuta debe ser congruente, es decir, este tiene que ser consciente, tener una comunicación asertiva, debe ser coherente con lo que está pensando, con lo que está sintiendo y con lo que está actuando en el momento. Para Roger es indispensable que un terapeuta no sea aquel que tiene una máscara o que sea una persona rígida cuando reciba a una persona. Él lo que quiere buscar es que el terapeuta sea quien recibe a una persona de una manera calurosa, pero sin poner una fachada por delante. Es decir, él no quiere que lleguemos al extremo de los como si estuviera de acuerdo con todo lo que dice el paciente, como si estuviera en el lugar de él, como si se abstuviera a juzgar a esta persona. Él más allá busca es que el terapeuta sea auténtico, sea coherente y él pueda expresarse libremente. Hay que tener en cuenta que esto no es fácil porque estar hablando, conversando con una persona y de pronto mostrarse así como es para muchos es difícil, pero requiere un esfuerzo muy grande por parte de cada uno como terapeuta. Roger en una de sus entrevistas, donde luego se reúne con Gloria, él dice que lo que él está sintiendo en ese momento, lo que está experimentando, es lo que él transmite. ¿Y de qué manera lo transmite? A través de la comunicación. Es por eso que una buena comunicación puede llevarnos a nosotros como terapeuta a ser congruente con lo que estamos tratando en el momento y no llegar a la incongruencia, que es esto cuando no tenemos esa alianza con nuestro paciente o nuestro cliente. Ahora bien,
esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto se va adquiriendo a través de la experiencia, a través de cuando tú vas conociendo muchas más personas, cuando se está practicando esta terapia como tal. A medida que va pasando el tiempo y deseamos obtener esa experiencia, así lo podemos lograr y esto es lo que nos aconseja Roger. La aceptación positiva e incondicional es una de las actitudes terapéuticas propuestas por Rogers, lo cual nos dice que entre mayor sea la aceptación hacia un individuo, más útil resultará lo que está creando. Pero bien, ¿qué entendemos por aceptación? Es el respeto hacia un individuo de mérito propio e incondicional, independientemente de su condición, conducta o sentimiento. Ahora observaremos un pasaje de Sainz. Esto hace referencia a que cualquier individuo se siente feliz de poder estar y compartir con sus amigos, o bien sentarse en una mesa sin ser juzgado y siendo aceptado tal y como es, y sin que nadie censure su proceder. Aceptación o consideración positiva e incondicional es aceptar a los demás y aceptarse a sí mismo, sin ningún interés o tipo de censura, con un amor auténtico que renuncia a juzgar al otro. Un terapeuta no puede evaluar al paciente con referencia de sí mismo porque sería condicionar el vínculo. Rogerianamente, en coherencia con los principios, tenemos la libertad y seguridad para tomar una actitud no evaluativa del otro, aunque esto significa actuar contrario a nuestros valores o conductas. El imposibilitarnos a lo anterior nos conllevará a una oportuna supervisión o remisión a otro profesional. ¿Qué es lo que debe ser aceptado según Rogers? Lo aceptado, valga la redundancia, es aceptar al ser humano en su totalidad, con sus actitudes y necesidades. La consideración es una virtud que muy poco abunda en nuestra sociedad. Aclaramos que la aceptación no es una aprobación hacia el otro, es el amor y la aceptación condicionados. Como por ejemplo, en ocasiones escuchamos inadvertidamente: tu hermana te quiere si, tu mamá te quiere si te portas bien y si haces las tareas, o cosas por el estilo. Un terapeuta, según Rogers, no es ni paternalista, ni sentimental, ni superficialmente sociable y agradable. Un terapeuta no debe involucrarse con su paciente en una actitud de tolerancia. Esto podrían ser trampas que disfrazan el amor posesivo y dominante. Sin embargo, Rogers hace una excepción con los psicóticos, debido a que la patología lo impone. El autor en su obra desarrolla una verdadera psicología antropológica del ser humano, debido a que toda persona desea ser aceptado aún desde la niñez y en todas las etapas de su vida. Como ser valioso es algo tan delicado como la psicología terapéutica. Habitualmente el paciente llega a la consulta con sentimientos encontrados de angustia e inseguridad que lo autodestruyen. El paciente tiene que abrirse desde su intimidad, desde lo más íntimo hasta lo máximo, pagando su interconsulta a un extraño para poder ser escuchado y tratado. Lo más usual en estos pacientes es su aceptación de manera positiva. Hallarse frente a un terapeuta que nos escucha, que no nos juzga, ni nos aconseja, ni opina sobre la problemática, es una experiencia excepcional. Ahora bien, si relacionamos lo anterior con la necesidad de valía, todo ser humano le gusta sentirse aprobado, valorado. El ser humano es un ser social por naturaleza y le encanta que los demás le valoren. El problema aparece cuando necesitamos dicha aprobación de manera excesiva, debido a que empezamos a depender de algo que no controlamos, que es que nos aprueben o no. La comprensión empática. Dentro del sistema rogeriano encontramos este concepto fundamental, pero primero voy a iniciar definiendo estos dos términos para una mejor interpretación. Comprensión se halla, o más bien va ligado, a lo reflexivo, a lo racional, y la comprensión con H intermedia, esta se basa en el pensamiento existencial totalizante de la realidad emocional. Roger distingue la comprensión dinámica como las motivaciones, las profundas pulsiones, tendencias y necesidades inconscientes o semi-inconscientes. Comprensión empática. Esta se trata de la apreciación racional y emocional.
Es más que todo aquella significación personal que atribuye a lo expresado. Es todo aquello que se tiene en cuenta y que está vinculado en el aquí y en el ahora, en un determinado contexto. Puede ser físico, psicológico y social. Es decir, que la comprensión empática es la captación precisa de los sentimientos experimentados por el paciente y de los significados que estos tienen para que una vez sean captados puedan ser comunicados. Un elemento fundamental en la comprensión empática es la participación, ya que desde el tono de voz del paciente, el terapeuta debe jugar con sus capacidades y así compartir y participar de su mundo afectivo. En la negación de la empatía encontramos la identificación, que es el proceso psicológico por el cual el sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un tributo del otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo. Para concluir, queremos resaltar que un terapeuta rogeriano se caracteriza por su esfuerzo para acercarse a las íntimas experiencias del paciente por medio de la comprensión empática. Esta se trata de comprender el proceso de la relación del paciente y consigo mismo de una manera racional, práctica y eficiente.